Listo, buenos días con todos. Espero se encuentren bien. Como les mencioné, vamos a primero a revisar lo que es la evaluación de personal social. ¿De acuerdo? Después de ello vamos a seguir con lo que es la clase que está pendiente para ahora. Muy bien. Todos me pueden escuchar bien, ¿cierto? Amy, Sí, profesor. dime, te escucho. Sí, profesor, te oímos bien. Amy, te escucho. Profesor, yo no puedo, me podría mandar un video sobre esto porque ya no tengo ahorita a la mano mi cuaderno de ciencia, persona social, lo que Todas las hemos hecho. clases están siendo grabadas, entonces no hay problema. Recuerda que todas las clases los voy a compartir en el grupo del salón. Cualquier cosita, si no tienes tu cuaderno a la mano, ya después lo revisas, ¿de acuerdo? Ya, profesor. ¿Listo? Oye, Amy, una consulta. Tú eres familiar de Alice, ¿no? Alice, Ajá, Alice Benito. sí. Sí, ella es mi prima. Sí, sí, más o menos lo recordaba. Y no sé, como que me haces acordar un poco a ella también. Pero obviamente no eres igual a ella, ¿no? Definitivamente. Tienes peculiaridades diferentes, pero qué bonito, qué bonito. Muy bien, voy a poner la asistencia. Diego, ¿sí está? Ángel, también. Amy, Profesor, profesor, también. Ah, Lucas, dime. Voy a tomar agua. ¿Cómo? Voy a ir a tomar agua. Ya, pero toma el agua sin pararte. Agarra nomás tu taza y toma. Camila, también está. Alexa, muy bien. Teo, no está. Falta. Joaquín. Joaquín. Joaquín, la cámara. profesor, Dime, Ángel. profesor, se está un poco entrecortar. Dayana, Miranda. Sí. No te preocupes, Angelito, que la clase está siendo grabada. Dayana Miranda, Dayana Paucar, Angelú. Sí, profesor. Buenos días. Angelú, Alejandro. Muy bien, Alejandrito. Lucas. Y por último, Kaeli. Muy bien. Listo, vamos a empezar entonces con la clase del día de hoy. Buenos días con todos. Vamos a empezar primero resolviendo las preguntas del examen de personal social, ¿de acuerdo? Para que ustedes puedan saber dónde están confundidos, de repente para que puedan comparar con sus respuestas y puedas entender por qué tienes la calificación que tienes. En el caso de tercer grado, déjenme ver, ¿sí? Tengo a sí, solamente una alumna me ha sacado a D, la gran mayoría me ha sacado A, y de repente tengo una B, ¿no? De ahí todo estamos bien. Bueno, no hay problema. No hay problema. Y obviamente la única alumna que ha sacado a D lo sabe, ¿no? ¿Cierto, Alexa? Profesor. Listo. Necesito que por favor puedan comparar sus respuestas con lo que justamente vamos a nombrar. Teo, la clase empezó hace 8 minutos pasados. Muy tarde, Teo. Ya te había puesto como falta. Voy a corregir eso, pero... Discúlpame porque mi conexión estaba yendo mal y no me dejó Ya, entrar. pero Teo, toma tus precauciones, por favor. Toma tus precauciones porque si no, imagínate, hubiera avanzado otras cosas y tú te lo hubieras perdido. Necesito que no me ingreses tarde, Teito. Toma tus precauciones para no demorar en tu ingreso. Muy bien. Dicho eso, vamos a empezar. La primera pregunta de personal social era, ¿por qué algunas aldeas se convirtieron en sedentarios? Significa, por lógica, de que eran antes nómades, ¿sí o no? La pregunta es, ¿por qué de ser nómadas se volvieron sedentarios? ¿Qué tuvo que pasar con esas aldeas? Te están preguntando, ¿no? ¿Por qué se convirtieron a sedentarios? Tú podrías poner, bueno, algunas aldeas se convirtieron en sedentarios. Una pregunta. Dime. Tengo que, si una pregunta está mal, tengo que... No lo vayas a otra corregir, vez. ¿ah? No lo vayas a ¿No corregir. podemos corregir? Yo te recomiendo que si vas a hacer No, alguna en otra corrección, hoja. lo hagas en otra hojita. Claro, cualquier corrección en una Ya. hojita aparte, ¿no? Para que tú puedas comparar.
O en todo caso, Ok, si profe. de repente, ¿no? No voy a esperar que ustedes terminen de escribir lo que yo voy a decir. En todo caso, yo te recomiendo que primero estate atento y puedas ver tu evaluación con lo que yo voy a decir. Y después, si quieres de repente poner las correcciones, lo hagas ya con la grabación para que con tu tiempo lo puedas copiar. Ese es un consejo que te doy. ¿De acuerdo? Ok, Listo. gracias, profe. Las dos primeras preguntas te dicen, la primera, ¿por qué algunas aldeas no se convirtieron en sedentarios? Y la segunda es, ¿qué se necesitó para que el nómada pueda convertirse en sedentario? La primera, ¿por qué no se convirtieron en sedentarios? La respuesta era muy lógica. Uno, porque no tenían tierras donde producir la agricultura. ¿Sí o no? Lo más importante, porque no tenían tierras donde producir la agricultura. Y la agricultura es muy importante, ¿por qué? Porque de ahí puedes sacar alimentos tanto para consumir, pero también alimentos para darle a tus animales. Si no tienes agricultura, ¿podrás desarrollar la ganadería? ¿De dónde vas a desarrollar ganadería si no tienes alimento para darle? Te das cuenta de que la agricultura es la base, ¿no? ¿Cuál será otro motivo? De repente, porque no querían cambiar su estilo de vida. Claro, muchos nómadas eran felices como vivían. Pensaban de que esa era la mejor manera de poder vivir. Hoy en día, los nómadas son pueblos muy pocos difíciles de conseguir, pero aún existen. Pero la gran mayoría no ha tenido capacidad de desarrollarse a gran medida, ¿no? Entonces la respuesta, ¿por qué no se convirtieron? Porque no desarrollaron agricultura, porque no querían cambiar su estilo de vida, son las respuestas más adecuadas. ¿De acuerdo, chicos? Y ustedes pudieron, pues, ¿no? Agricultura y ganadería también pudieron haber puesto, ¿no? Si has colocado una respuesta similar, ya entiendes por qué de repente te puse buena. Si no has respondido bien, o de repente como esto, ya sabes por qué de repente te habré puesto una buena y un check. O de repente una mala como tal, ¿no? Bueno, ya lo estás entendiendo. Profesor, ¿qué es eso? Una, una buena y con X. Muy ¿Qué buena significa? pregunta. Te voy a explicar qué significan mis calificaciones en este caso que estoy añadiendo para ustedes, ¿de acuerdo? Miren, cuando yo pongo esta nota, obviamente está bien, ¿de acuerdo? Cuando yo pongo esta nota, obviamente está mal. Si yo te pongo esto, significa que me has dado la respuesta, pero no está tan bien hecha, sino que me ha dado un poco de la respuesta, pero faltó más. De repente te faltó responder como se debía a la pregunta. De repente me has dado un poco de la información y de repente no me diste todo lo que debías haber respondido. Por eso a veces pongo esto, y si pongo esto, significa que tu error ha sido mínimo. Cuando yo pongo esto, el error es un error un poquito escandaloso, ¿no? Si yo pongo esto, un error mínimo, y si te pongo esto, significa que está entre buena y mala. ¿De acuerdo? Eso es para que tú más o menos lo consideres. ¿Listo? Si yo te pongo entonces una buena con una X bien marcada, significa que está entre bien y mal. Si yo te pongo la que tiene una buena y una X un poquito chiquita, significa que tiene más buena que mala. En cambio, si te pongo una buena y solamente hay una marquita aquí arriba, significa que es de repente muy poco lo malo, ¿no? ¿De acuerdo? Segunda pregunta. ¿Por qué se necesitó para que el nómada pueda convertirse en sedentario? Bueno, si uno te dice por la agricultura, obviamente tiene que ver con la agricultura. ¿De cuál era la respuesta? ¿Qué se necesitó? Se necesitó Y ganadería. Ganadería. aprender la agricultura y la ganadería. Esa era la respuesta más importante, ¿no? Aprender Pero la agricultura y ganadería. Dime, Alexa. yo solamente puse agricultura. No hay problema porque de la agricultura justamente sale esto, pues, ¿no? La ganadería, porque de la agricultura salen los alimentos. ¿De acuerdo? ¿Listo? Si te das cuenta, yo también no soy tan exigente, ¿no? Obviamente la respuesta es compleja. Hay muchas respuestas. Pero si tú me has puesto al menos una buena respuesta respecto a ello, yo puedo considerarte como tal. No soy tan exigente, si te darás cuenta, ¿no? No hay problema. Pregunta 3.
¿Cuál es la diferencia entre el recurso inagotable con el recurso no renovable? Y aquí la gran mayoría me falló. ¿Sabes por qué? Porque en vez de mencionarme el recurso no renovable, me consideraron recurso renovable. Se olvidaron leer esta partecita de no renovable. Y ese fue el motivo por el cual la gran mayoría me falló. Y obviamente la diferencia entre el recurso inagotable y el recurso no renovable es que el recurso inagotable nunca se acaba. Nunca se acaba. Por ejemplo, el viento, la luz solar, la fuerza del mar. Eso nunca se va a acabar, siempre va a existir. Pero en cambio, el recurso no renovable, ¿qué significa? Es un recurso que se acaba y no va a volver a sostener, claro. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que uno nunca se acaba y el otro sí se puede acabar. Esa era la diferencia. Y no es que ustedes no sepan, sí saben. Lo único que ustedes se equivocaron es que se olvidaron leer esta partecita que decía no renovable. La gran mayoría me trabajó recurso inagotable con el recurso renovable. No tenías que trabajar con recurso renovable, tenías que trabajar con recurso no renovable. ¿Te das cuenta? Profesor, yo que lo he visto. No se veía, profesor. En la No pantalla se no se veía. veía eso. No se veía. ¿Y ahorita cómo lo están viendo? Yo no he movido nada, yo no he cambiado nada. Pero si ahorita lo ves y en el Porque pasado no. en el examen, sobre el examen no se veía eso. Sería cuestión de revisar Profesor, las grabaciones, ¿no? Sí, profesor, vamos a revisar la grabación. Profesor, cuando estaba yo en el examen sí se veía muy bien. Sí se veía. Es que, mira, si ustedes me dicen que no se veía, yo les pregunto, ¿cómo hay alumnos que se han respondido adecuadamente? Si no se veía, no se hubiera visto para nadie. Entonces, ¿cómo ha habido alumnos que sí lo han podido responder como se debe? Yo. Claro, o sea, sí hay alumnos que me han respondido bien la pregunta. No es que no se veía. De repente no te habrás dado cuenta o te habrás distraído. Eso pasa, eso pasa. Y te das cuenta. Por eso, muy importante leer bien la pregunta, para que no te confundas. Número 4. ¿Cuáles son las características de los recursos renovables? Obviamente, y mira, acá, ¿sabes dónde me han fallado? La gran mayoría me responde. Si te das cuenta, yo te dije, hay preguntas que tienen 2 preguntas en una sola. Esta es una de ellas. Te están preguntando 2 cosas. ¿Cuáles son las características? Y te están pidiendo mencionar algunos ejemplos. La gran mayoría o me daba ejemplos o me mencionaba las características, pero no me hacía las 2 cosas. Se tiene que hacer primero, poner sus características y algunos ejemplos. Claro. Por ejemplo, ¿cuál es la característica del recurso renovable? Son los recursos que pueden utilizarse y después de un tiempo se regeneran. Esa es la característica. Esa es la característica, yo la puse así, no, pero... Al menos la idea es que no lo pongan igualito. La idea es que el mensaje sea el mismo. De repente no se ha escrito tal cual como lo estamos viendo. Pero si el mensaje es el mismo, una buena. Pero si tu mensaje es completamente diferente a lo que se busca, ya sabes por qué, el check. ¿De acuerdo? Pero aquí, ¿qué falta? Esta no es la respuesta completa. ¿Qué me falta aquí responder? Los ejemplos, ¿sí o no? ¿Qué ejemplo puedo poner como recurso renovable? Plantas. Y mira, por ejemplo, plantas. Aquí le pongo, por ejemplo, punto y coma. Las plantas, animales, ¿no? ¿Qué más? Nada más, ¿sí o no? Las plantas y los animales, ¿sí o no? Y los animales son recursos renovables. También puse plantas y los animales. Ahora, profe, ¿y si yo puse, por ejemplo, el árbol, El sol. Es una planta. ¿El sol es un recurso renovable? No. Cuidado con eso. inagotable. Es un recurso inagotable. Cuidado, mira cómo nos estamos de alguna manera corrigiendo, ¿no? Y por eso es muy importante esto. Mira entonces por qué de alguna manera te habré puesto tu buena y tu check. Significa
que posiblemente más respondió parte de la pregunta y la demás no. Ahora entiendes por qué te puse esa buena con el check. Pregunta número 5. ¿Qué En la recomendarías? 4 igual a mi respuesta. Por eso, la número 5. ¿Qué recomendarías hacer para proteger y conservar los recursos naturales? Eso ya era algo libre, ¿no? Tú me hubieras dicho, profe, yo recomendaría no talar árboles, no botar basura al agua, no dejar el caño abierto, utilizar los recursos de manera responsable, ¿no? Tantos ejemplos, ¿sí o no? Que no me hayas respondido las 5 ya, pues. Esa era una pregunta de regalo, como para que te dé confianza. Profesor, solamente hice 2 preguntitas. Pero 2 es más que suficiente. Yo le dije, yo no soy tan exigente, pero si me has puesto al menos alguna respuesta similar, no hay problema. Luquitas, dime. En la 5 sí la hice bien, porque yo puse cómo se iba a botar basura, eso sí. Claro, o sea, como te digo, la 5 era Digo, una no pregunta botar como basura, para... no La botar número 5 basura. era una pregunta como para que recuperes la confianza, ¿no? Como para que digas, este examen está fácil. Número 6. ¿Por qué debemos utilizar de forma responsable los recursos naturales? La respuesta es la siguiente. Debemos utilizar de manera responsable los recursos para que no se agoten y para que las futuras generaciones lo puedan utilizar. Esa era la respuesta. Para que no se agoten, para que no se extingan, para que no se acaben. Y no solamente eso, sino que para que las generaciones del futuro, porque ustedes van a crecer, ¿sí o no? ¿Te imaginas que nosotros ¿El baño, profesor? vayan nomás al baño los que tienen que ir, no me pregunten, pero no demores, por favor? Entonces, Dayanita Paucar, dime, te escucho. Profesor, cuando tenemos que poner otra respuesta porque nuestras respuestas algunas están mal, tenemos que borrar nuestras respuestas de antes. No te recomiendo borrar nada. ¿Sabes por qué? Para que tú puedas comparar tu respuesta con la corrección. Y ahí ya lo podemos corregir. Y como te digo, la corrección te recomiendo hacerlo en una hojita aparte. Tu evaluación déjalo ahí, no lo muevas, no lo cambies, no corrijas nada. Lo único que haces en una hojita aparte, pones las respuestas y tú ya comparas, ¿no? Y así lo comprendemos mejor. ¿De acuerdo? Continuemos. Como les digo, chicos, si tienen la necesidad de ir al servicio higiénico, vayan, pero vuelven rapidito, por favor. Dayana Miranda, dime. Profesor, de los servicios, de los recursos naturales, viene, o sea, la comida. Claro, recuerda que los alimentos pueden ser tanto de origen vegetal como de origen animal. Ahí tenemos recursos naturales. ¿Y el agua, profesor? El agua es un recurso natural también, sí, muy, muy bueno, pero recuerda, nosotros podríamos agotar el agua dulce, pero no el agua salada. ¿Podríamos agotar el agua dulce o la podríamos malograr? Claro que sí, podríamos hacerlo. Si la gente bota los desagües, los desechos a los ríos, no tienen cuidado, ¿se podría acabar? Claro, podríamos extinguirlo. Y si el agua está infectada y no se puede utilizar, imagínate, cuando ustedes crezcan y tengan sus hijos, díganme, ¿sus hijos podrán utilizar estos recursos? No. Por eso las respuestas eran 2, para que no se agoten y para que las futuras generaciones también lo puedan utilizar. Si tú me has puesto una de las 2, era una buena. Pero si no me has puesto ninguna de las 2, ahora entiendes por qué de repente tu respuesta es más o menos. Camila, te escucho. Profe, ¿puedo ir al baño? Nuevamente, escúchame para todos. No es necesario que me pregunten si pueden ir al baño. Vayan nomás, pero no demoren en venir. ¿De acuerdo? Creo que está escribiendo. Listo, vamos a continuar. Como les digo, ahorita no les recomiendo escribir porque no voy a esperar para que terminen de escribir, solamente estoy explicando. Con la grabación te recomiendo más o menos apuntar tus respuestas, ¿de acuerdo? Porque si no, vamos a demorar en responder la evaluación, o perdón, la ficha para hoy. La física es diferente en mi respuesta. Continuemos.
¿Qué problemas puede causar el no cuidar los recursos? Alguien me está hablando, Alejandrito. Alejandrito, solamente una recomendación. Participamos, pero levántame la mano para poder de alguna manera identificarte, ¿de acuerdo? Pero dime, Alejandrito, te escucho. Antes de entrar al Zoom, llega al baño. Claro, sería lo conveniente, ¿no? Tomar nuestras precauciones. Listo, vamos a continuar, ¿de acuerdo? Continuemos. Mira, ya estamos en la pregunta número 7. ¿Qué problemas puede causar el no cuidar los recursos naturales? Y te dicen ejemplifica, o sea, dar 2 ejemplos. Esta pregunta tiene una respuesta o 2. Obsérvenlo. ¿Tiene una respuesta o 2 respuestas la pregunta 7? No. Lógico, ¿sí o no, Kaeli? Lógico, tiene dos respuestas. Porque te dice, ¿qué problemas puede causar? Y te pide ejemplificar, o sea, dar ejemplos. Ahí hay 2 respuestas en una. ¿Qué problemas puede causar el no cuidar? Bueno, los problemas, tú debiste responder más o menos similar, los problemas que pueden causar son la extinción, ¿no? Ya sabes lo que significa extinción, ¿sí o no? Desaparición, ¿sí o no? La extinción de los recursos. Nada más. Por ejemplo, ¿qué problemas puede causar el no cuidar los recursos renovables? Ahora, por ejemplo, ¿qué problemas pueden causar? A ver, un ejemplo de un problema que causa daño a los recursos renovables. Los árboles. ¿Los ¿Las árboles plantas? generan problemas a los recursos renovables? No. No, no, los árboles son el recurso. Ahora vamos a preguntar ejemplos para no cuidar o para afectar, en este caso, los recursos. ¿Cuáles serían los ejemplos? Por ejemplo, imaginemos, ¿no? Dime, Kaeli. Sé que me quieres decir algo. ¿Cómo? Los que tiran la basura a los parques. Muy bien. Por ejemplo, tirar basura, no al parque, imaginemos al bosque, ¿de acuerdo? Al bosque. ¿Cuántos animales pueden sufrir por eso, no? ¿Qué más? Tirar basura al río, ¿sí o no? ¿Cuántos animales pueden ser afectados por eso, ¿sí o no? Tirar o utilizar insecticidas, ¿no? En las plantas. Pobrecitas los insectos polinizadores, ¿sí o no? También se infectan, pobrecitos. Etcétera, ¿sí o no? Mira cuántas formas en las que se pueden dañar el recurso renovable. ¿Mm? Y hay más todavía. Hay más. Pregunta 8. ¿Cuál es la diferencia entre una necesidad y un deseo? Aquí la gran mayoría me ha respondido bien. La diferencia, obviamente, la diferencia es que una necesidad es algo, ¿cómo podríamos decirlo? A ver, una necesidad es algo primordial, ¿sí o no? Primordial. Que tú lo quieres, que tú lo quieres, que tú lo quieres. La necesidad no es algo que tú quieras, es una necesidad como tal, es algo primordial para la vida, ¿no? Como por ejemplo, el alimento, como por ejemplo, la vestimenta, porque imagínate, en un día frío y tú no tienes nada que utilizar, puede afectarte, claro, te enfermas, ¿no? En un día muy caluroso, si no tienes un lugar donde vivir, vas a estar todo el día en el sol, pobrecito tu cuerpo, te vas a quemar, ¿no? Es que una necesidad es algo primordial para la vida y un deseo es un capricho, en pocas palabras. Es un capricho. Como por ejemplo, necesidad, ¿qué es? Necesidad es, por ejemplo, el alimento, ¿sí o no? Tengo la necesidad del hambre, quiero comer algo. Pero un deseo es un capricho. Por ejemplo, ya tienes hambre, sí, pero quieres algo específico para comer. ¿Qué quieres hoy día para comer? Tu pachamanca, ¿no? Es un deseo, ¿sí o no? Un deseo va a ser un capricho, una necesidad es algo primordial, ¿de acuerdo? Eso es lo que tú debiste más o menos poner, ¿no? Dime, Alexa. Yo comería todo lo que me sirve mi mamá. Eso es lo ideal, ¿no? Muy bien, chicos, me están entendiendo, ¿cierto? Ahí está la respuesta en la pregunta 8, ya te das cuenta, ¿no?
Lo puedes comparar con tu respuesta. La pregunta 9. ¿Por qué los diferentes trabajos que realizan los adultos los benefician tanto a ellos como a la sociedad? Explica. Muy simple. Muy simple. A ver, ya apagué tu micrófono, Angelito, no te preocupes. ¿Por qué los diferentes trabajos que realizan los adultos benefician a ellos y a la sociedad? Bueno, muy simple. El trabajo, mira, esto te lo explico de esta manera, ¿ya? Imagínate yo soy un trabajador, ¿sí o no? ¿Cierto? El profesor, imaginemos el trabajo del profesor. Ya. ¿Este trabajo que yo realizo me beneficia a mí? Sí, me beneficia. Yo tengo diferentes tipos de beneficios al realizar este trabajo. Podría caracterizarlo en dos formas. Beneficio económico y beneficio personal. Por ejemplo, mira, en el beneficio económico, digo, yo por enseñar, a mí me pagan, ¿sí o no? A mí me pagan un dinero, ¿cierto? Pero aparte de pagarme un dinero por enseñar, yo me siento contento al saber de que ustedes están aprendiendo cosas nuevas. Contento yo me siento. Pero bueno, profesor, usted con la alegría de enseñar no puede vivir, no puede comer, no, definitivamente. Así que nos enfocamos en lo económico. ¿El dinero que yo recibo me beneficia? Sí, porque ahora con este dinero yo puedo satisfacer mis necesidades, ¿sí o no? Por ejemplo, con el dinero que yo recibo por mi trabajo, yo puedo comer, puedo pagar mi casa, puedo pagar mi salud si me enfermo, puedo pagar mi vestimenta, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Me beneficia mi trabajo? Sí, me beneficia. Pero ahora, ¿beneficiará a la sociedad? Cuando me refiero a la sociedad, me refiero a todo lo demás, a la gente que vive en el Perú. ¿Mi trabajo los beneficia? Claro que sí, porque yo a través de mi trabajo estoy formando futuros ciudadanos. Estoy formando a futuros buenos ciudadanos. Entonces te das cuenta cómo beneficia tanto a mí como a la sociedad. Y así cada trabajo beneficia, ¿sí o no? Y yo te digo, ¿no? Explica. Entonces tú me tuviste que poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el trabajo del profesor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De repente pusiste zapatero, panadero, lo que sea, no importa. Cualquier trabajo beneficia tanto a la persona que trabaja como a los que van a, de repente, ¿no? O utilizar el trabajo de esta persona para su propio fin, ¿no? El trabajo del profesor lo beneficia a él porque recibe un dinero por ello y puede satisfacer sus necesidades, ¿no? Y beneficia a la sociedad porque educa a los futuros ciudadanos. Recuerda que tú todavía no eres un ciudadano, recién eres ciudadano a partir de los 18 años, cuando tienes tu derecho a participar en las elecciones en las elecciones del país. Imagínate. En algún momento tú vas a tener la posibilidad de escoger a tu presidente, a tu alcalde, a tu regidor. Yo aquí tengo mi DNI, yo estoy feliz de mi DNI. Sí, ya ver los DNI del Mira, profesor. hagamos algo. Al volver a la segunda explicación, te voy a enseñar mi DNI. Mi DNI está completito, todo. Yo he participado en todas las elecciones, orgulloso de ello yo estoy. Y en algún momento ustedes también harán eso. ¿Mm? Listo, chicos, escúchenme. No se distraigan, por favor, no se distraigan. Ángel, ¿algo me estabas diciendo? Un ratito, Alejandrito, ahorita te escucho. Dame un 5 nomás. Angelito, ¿algo me estás diciendo? ¿No te escuché bien? Creo que no. Alejandro, te escucho. Pues yo también tengo mi DNI. Claro, seguramente ustedes todos tienen su DNI y eso es lógico, pero su DNI de qué Bueno, color es pero un mi DNI amarillo, ¿cierto? O sea, mi DNI es cuando yo tenía como 3 añitos. Claro, Ahí ya- todos ustedes hasta los 17 años van a tener el DNI color amarillo.
Pero cuando tengan el DNI azul, significa que desde ese momento tú ya no eres un ordinario, una agente ordinaria, ¿no? Desde ese momento eres un ciudadano. Así que imagínate, eso es mi trabajo, formar futuros ciudadanos. Y así, cada trabajo tiene un beneficio. Dime, Alejandro. O sea, tu DNI ya tiene huella. ¿O no Sí, tiene tu dentro de huella? un momento te voy a enseñar mi DNI, solamente lo tengo que buscar, no te preocupes. Kaeli, Yo ¿tienes tengo alguna pregunta? yo tengo mi DNI. Se puso solo. Ah, ya, no te preocupes. Claro, obviamente todos tienen DNI, chicos, eso es lógico. Pero como te digo, en algún momento tú vas a tomar decisiones por el país. En ese momento te vas a dar cuenta que tú eres un ciudadano. Y para que tomes buenas decisiones, aquí tienes a tu profe para de alguna manera guiarte en ese proceso. Así tuviste que explicar la número 9, ¿no? Así tuviste que explicar. Y por último, la última pregunta, profesor, la 10. Escoge entre el ahorro y la inversión. Luego explica sus beneficios y algunos consejos para dicha intención. Imaginemos que tú escogiste el ahorro. Me tenías que explicar cuáles son los beneficios y algunos consejos. Escúchame, por favor. ¿No? Primero, ¿cuáles son los beneficios del ahorro? Tú podrías decir, bueno, los beneficios del ahorro es que te permite guardar una cantidad de dinero para cuando es necesario, ¿no? Cuando es urgente, ¿no? Algunos consejos, bueno, no gastar en cosas innecesarias, ¿no? En gastar solamente en lo que es importante, cosas como esas, ¿no? Con 2 ejemplitos suficiente. Me acabas de explicar los beneficios y me has dado algunos consejos. Algunos me han explicado solamente los beneficios. Se olvidaron darme consejos. Algunos hicieron al revés. Me dieron los consejos, pero no me dijeron cuáles son sus beneficios. Ahora entiendes por qué tienes una buena y una X. Porque de repente me diste parte de la respuesta, pero no la respuesta completa. ¿Mm? Hasta el momento he respondido las 10 preguntas. Y ustedes van a poder comparar estas respuestas con sus respuestas para que de alguna manera puedan entender por qué tienen la calificación que tienen. Profesor, Dime. disculpe, ¿se fue de internet? Porque se movió el internet, pero mi mamá ya le arregló. No te preocupes, Camila, no te preocupes. Es algo que estaba imaginando. Ah, y otro detalle para todos. Y eso es para todos en general. Camila, no te preocupes, ya entendí que el internet puede fallar a veces en ocasiones. No te distraigas con ese detalle y concéntrate en lo que estamos hablando ahora. Algo que me estoy dando cuenta de la gran mayoría es que la gran mayoría me tiene demasiadas faltas ortográficas. Y quiero aprovechar este momento para darte una advertencia. Las faltas ortográficas, a partir de los próximos exámenes, van a ser considerados y te pueden bajar la nota. Aunque me hagas buenas respuestas, si tienes faltas ortográficas, va a bajar tu nota. ¿Qué faltas ortográficas, profesor? Por ejemplo, no me pones tildes. Por ejemplo, las oraciones me empiezas con minúsculas. O sea, no tienes criterio de cuándo empieza con mayúsculas, en cuáles son las minúsculas. Son faltas ortográficas. Tildación, mayúsculas, minúsculas. Y la gran mayoría me tiene esas faltas, ¿ah? La gran mayoría. Algunos se acuerdan, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Alejandro, no hay problema. Alejandrito, de las 10 preguntas, 2 preguntas o una pregunta me empezó con minúscula. Bueno, al menos una, pues, ¿no? Pero hay casos de alumnos que todas las preguntas empiezan con minúscula. Toditas. Y eso es grave. Por eso te digo, desde ahora en adelante, aquellos que no me empiezan las palabras con mayúscula como se debe, les voy a bajar la calificación. Por ejemplo, Amy, no hay problema con Amy. Todito me empieza con mayúscula. Pero hay algunos alumnos que me empiezan con minúscula, ¿no? Empiezan bonito con mayúscula y después ya se olvidan y empiezan con minúscula. Cuidado, ¿eh? Te estoy dando la advertencia para que lo tengas en cuenta. ¿De acuerdo? Después no quiero ver quejas, ¿ah? Kaeli, te escucho.
Profesor, yo en la 10 nomás lo hice con la H así en minúscula. No hay problema, al menos es una pregunta que hiciste con minúscula. Pero como te digo, hay alumnos que toditas las oraciones, todo lo escriben con minúscula. Y yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué me está empezando con minúscula? No sabe que las oraciones me empiezan con mayúscula. Algunas palabras mal escritas. No me ponen tildes. Y chicos, como te digo, voy a ser muy estricto con las faltas ortográficas de ahora en adelante. Así que, cuidado con ello. ¿De acuerdo? Hasta el momento, ¿alguien tiene de repente alguna queja, algún inconveniente con su evaluación o todos están conformes con ello? Los escucho porque de repente yo también me he equivocado al ponerte la nota. De repente has puesto una buena respuesta. Profesor, yo tengo una queja de los 4. Tienes una queja en la pregunta número 4. Sí, profesor. ¿Me permites, Angelito, poder mostrar tu evaluación? ¿Puedo mostrar tu evaluación por la pantallita para poder ver la número 4? Ya. Muchas gracias, Angelito. Profesor, yo también quiero ver mi autoevaluación. No hay problema, no hay problema. Miren, esta es la evaluación de Angelito. La pregunta número 3, la pregunta número 4. Ah, chicos, espérense, me falta un minuto, me va a ganar el tiempo, no voy a poder hacer la comparación. Ingresamos al mismo link para poder hacer la comparación. No me demoren, por favor, ¿de acuerdo? Yo, profesor. Espero.